Seguimos acá analizando un poco la pobreza en el Perú. Carlos, te cortamos en el bloque anterior explicando estos estratos sociales, esa manera de también de clasificar en A, B, C y D. A, B, C y D básicamente es una estrategia que usan las empresas, con toda razón, para introducir nuevos productos y ver la capacidad de compra, ¿verdad? Y el indicador más importante es el valor del metro cuadrado de la zona donde vives, ¿no? De otra manera. Yo creo que eso puede fluctuar en forma muy coyuntural, sirve para el corto plazo. Estas miradas son más miradas de largo plazo. Y por eso yo sigo pensando que lo que debemos mirar es, hay una pobreza de corto plazo que es cómo te va tu ingreso en ese mes o el mes anterior, ¿verdad? Marketing. El segundo es cómo te fue en el año desde el punto de vista de los ingresos. El más importante es, tienes educación, tienes salud, tienes electricidad, tienes baja anemia, tienes baja desnutrición, porque eso a la larga es lo que hace que la reducción de la pobreza sea sustentable. Si eres analfabeto, no tienes carretera, no tienes electricidad, y te ha caído el 20 porque estás en narcotráfico o encontraste petróleo en tu casa, estoy inventando, eso te va a hacer rico por unos años, pero no es sustentable. De lo que es sustentable es que pensemos en mejorar el acceso, y lo dice Amartya Sen, ganador del premio Nobel, a los bienes y servicios que crean capacidades y las protegen. Ahora, en ese sentido, Carlos, me imagino que la educación juega un papel fundamental. ¿Me puedes explicar un poco por qué y cómo funciona eso? ¿Un mapeo de la educación? A ver, varias cosas, y Fico, ahí me ayudas. Primero, la relación entre educación y pobreza. Más o menos la relación es altísima. 67% de los pobres extremos, que son estos hogares que no tienen ni para comer, tienen primaria incompleta o analfabetismo. Esa es una cosa muy interesante. Si tú miras a las poblaciones indígenas, y yo quiero insistir en ese tema, es un tema del que se habla poco, que no está incorporado a la política social, la población indígena es 3 veces más pobre que la población no indígena. Otro dato que es impresionante, si tú miras viejos, adultos, jóvenes y niños, ¿quiénes son más pobres en el Perú? Los niños. No los adultos, la idea de la viejita pobre, eso es un cuento, son los niños. ¿Y saben por qué? Por una razón demográfica. Las familias más pobres tienen muchos hijos. Tienen 5 o 6 hijos en promedio. Las familias ricas en este momento están teniendo... déjame dar otro ejemplo. Si todas las mujeres del Perú tuvieran educación superior, tendríamos una fecundidad menor a la de Bélgica. Y la población no solamente no crecería, sino que disminuiría. He leído unos artículos que han salido respecto a eso, sobre la mujer culta que tiene menos hijos. Tú nos estabas hablando de unas diferencias interesantes entre la calidad educativa en algunos departamentos. Sí, pero a propósito, perdona, ¿sobre qué base hace esa educación? Porque el tema es que la educación realmente es una especie de segundo piso, ¿no? Porque tu primer piso es cómo aterrizaste en este planeta, qué nivel de estimulación, de nutrición has tenido. Básica, claro, como lo más básico de todo. Los chicos que están llegando a las escuelas, 1 de cada 5 chicos ha llegado con desnutrición crónica. Y entonces ya tienes ahí una desventaja, ¿no? Si lo miras en términos del territorio, lo que vas a encontrar es que el problema es más severo en zonas rurales. Y entonces ahí tu categoría de A, B, C, D, E no nos ayuda, ¿no es cierto? Eso no funciona para el medio rural. No funciona. Tampoco funciona para estrategias de política pública, porque a veces queremos resolver el problema rural como una extensión del problema urbano. Y entonces la escuela rural es el aula que sacas de la escuela urbana y la pones en la ruralidad. Y tienes que pensar de otra manera. Las zonas rurales requieren estrategias específicas para ellas, por lengua, por territorio, por 50 factores. Entonces, una política pública tiene que diferenciar los espacios urbanos, rurales, y tener estrategias adecuadas a cada uno de ellos, ¿no? Ahora, no siempre lo rural tiene desventajas. Acabo de ver un estudio muy interesante que se presentó en el foro de visiones de la cooperación española y la Embajada de España, donde se hizo un experimento, Educa Perú, comparando niños de Cajamarca con niños de Lima. Al principio los niños de Cajamarca tenían un nivel de desempeño bastante inferior al del niño limeño. Y empezaron a trabajar, les pusieron mejores profesores. Al final del experimento, 1 año, el cajamarquino aventajaba en 10 puntos en rendimiento al limeño. ¿Cuál es la diferencia? La familia. Muchas veces la familia rural, pese a su menor nivel de alfabetización, está más cercana al niño, le dedica más tiempo. El papá no tiene tiempo en el medio urbano. Claro, esa es la parte que yo iba a añadir cuando tú hablabas de... Yo soy psicóloga, entonces yo pensaba en esta parte que hablas tú de este nivel básico de nutrición, por ejemplo, ¿no? Para poder acceder a lo siguiente. Claro. Yo también estaba pensando en la parte, por ejemplo, afectiva, ¿no? 100% de acuerdo contigo. O sea, sin afecto, el alimento funciona a la mitad. Así es. O sea, todo el tema de la presencia de los adultos con sus hijos es clave. Y entonces uno de los problemas que tiene la vida urbana hoy día es que trabaja papá, mamá, ¿no es cierto? Entonces los chicos están en un estado poco desamparados de soledad. Un dato impresionante, Finlandia
igual que Noruega, que son los países que tienen mejor calidad educativa del mundo, menos de la mitad de los niños van al nido o a la escuela inicial. Pero los papás tienen tiempo libre de su trabajo y son capacitados porque se dedican a enseñar a los chicos. Entonces, lo que tú dices es absolutamente cierto. El afecto, además, yo no conozco políticas públicas de afecto. Todos necesitamos que nos quieran, ¿verdad? Aunque sea el perrito, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Y el pandillaje está asociado a eso. Así es, a la Entonces hay un montón de temas sociales que tienen que ver con eso. Dale, del afecto, dale. No, sí, es que tenemos una propuesta y es una campaña que acabamos de lanzar que se llama Buen Trato, que, digamos, es la forma más elemental, ¿no es cierto?, de afecto, o sea, el respeto. Y lo que estamos haciendo es una campaña para identificar buenas prácticas de buen trato a las niñas y niños en el país, ¿no? Y eso tiene que ver con el sector público, con el maestro, con el sector de salud, con el personal que te atiende en el establecimiento, tiene que ver con la casa, papá, mamá, y tiene que ver también en la relación con los chicos, ¿no? Entonces, nuestra campaña por los derechos de los niños es una campaña de buen trato. Muy bien. Regresando al tema educativo y de regiones que tú preguntabas, yo creo que hay que empezar por hacer lo que tenemos en casa, porque si se hizo acá, se puede hacer. Moquegua es el departamento que tiene los mejores indicadores de educación en cuanto a comprensión de los chicos, de lo que leen, en cuanto a la capacidad de hacer las operaciones básicas. Razonamiento matemático. Que son los dos indicadores que usa la prueba PISA. Moquegua. ¿Por qué? Tú lo decías antes, mayor gasto público y un compromiso del presidente regional, el ingeniero Vizcarra, con el tema de educación, al cual está contribuyendo la empresa privada que ya ve. ¿Y Moquegua ahorita podemos ver que eso tiene un efecto en la economía, por ejemplo, en Moquegua, o todavía no? Y va a tomar un tiempo, pero no hay duda que eso es así. Porque eso es a largo plazo. No hay duda que eso es así. Pero es que eso hace sostenible el desarrollo. Chicos que no saben leer y escribir o que no entienden lo que leen, al futuro no van a poder ser pues gerentes ni manejar su propio negocio. Entonces yo creo que el boom económico que estamos viendo, 80% del cual se explica por el crecimiento económico del mercado, el cual depende también un porcentaje parecido a que los precios internacionales sean altos, tampoco es mérito nuestro en todo. Eso hay que convertirlo en una oportunidad que se quede. Perú es el país de las oportunidades perdidas, tú lo sabes. Sí. ¿Cuál es? El guano, el salitre, el caucho. Descubrimos la bala de oro. Después nos da una depresión terrible como el fútbol, es igualito, ¿verdad? Entonces, para hacerlo sostenible, la educación, por ejemplo, es fundamental. ¿Qué más? Pero la calidad de la educación, no solamente, y otro tema, yo voy a insistir, ahí me sale el desvío profesional, me parece que es fundamental, el tema de valores. Totalmente de acuerdo. Yo he estado trabajando cosas como la confianza, que es tan frágil. Y hay una encuesta que se hizo el año pasado a jóvenes peruanos de 15 a 21 años, la pregunta era, ¿en quién confían ustedes? ¿Saben en quién no confían? En los partidos políticos, lógico, en el Congreso, en el Poder Judicial, en el Ejecutivo, todo. ¿En quién confían? ¿En su papá? ¿En la iglesia? Y en la RENIEC. Quítale la RENIEC, que estamos en el siglo XVI. Pero bien por la RENIEC. No, qué bueno. ¿Sabes que la RENIEC ha hecho un avance muy importante? Hay que copiarlo, hay que ver qué ha hecho, cuál es su estrategia. Pero ¿cuál es la estrategia? Buen trato. Y programa presupuestal poniendo plata. Yo acabo de renovar mi DNI, me ha tratado regio. He estado 5 o 10 minutos en otro país. Soy en Suiza, feliz. Claro. Ahora, es cierto, como dicen algunos, que si antes la sociedad peruana era una pirámide, ahora se parece más a un rombo. ¿En términos demográficos y en términos de pobreza? No, en términos, claro, de monetarios, de pobreza. Sí, en términos, sí. O sea, la base se ha ido achicando. Se ha ido reduciendo. Y de hecho, la verdad es que sí podríamos erradicar la pobreza extrema en el país. Es muy poco lo que tenemos en términos estadísticos de pobreza extrema. Y en términos de pobreza total, en términos de pobreza monetaria total, la verdad es que lo que se llama la brecha de pobreza, o sea, cuánto debería recibir cada pobre para superar la línea de pobreza, el costo fiscal directo, digamos, no llega a 2.000 millones de soles. Para un presupuesto de 100.000 es menos de 2% del presupuesto. Soy bien provocador en lo que estoy diciendo. O sea, no es muy caro salir de la pobreza. O sea, el mensaje es, sí es posible, ese es el mensaje, ¿no? Ya. Ahora, te voy a hacer una pregunta técnica para que... Es un criterio, ¿no? ¿Cuánto debe ser el ingreso mensual de una familia de 4 miembros, la típica de 4 miembros, para cubrir la canasta familiar mensual? Mira, si nos acogemos al indicador del precio de la canasta de alimentos de la línea de pobreza, que está en 284 soles del año pasado por persona,
multiplica por 4. O sea, 300 por 4, digamos, para poner 1200. cifras redondas, 1.200 soles. Es decir, que Es la con línea. 1.200 soles hacia arriba uno ya sale del umbral de la pobreza, teóricamente según ese criterio. Según ese criterio. Que son más urbanos que otra cosa, Así ¿no? es. Sí. Y No, asumiendo no, que los 1.200 se mantengan a futuro. Claro. Claro. Pero el problema es la estabilidad. Yo quiero volver al tema de la estabilidad y la sostenibilidad, digamos, de esto, porque ya que analizamos tanto, quiero ver qué hacemos, pues, ¿no? O sea, hemos hablado entonces de la educación. ¿Qué otro aspecto es fundamental para la sostenibilidad, digamos, en el tiempo? Yo creo que voy a insistir en lo otro, ¿no? Y es el tema de valores. Confianza es el resultado. Ya. Yo creo que hay 3 dimensiones de los valores que los peruanos tenemos que trabajar y que están un poco ausentes. Uno, el tema que tiene que ver con todo lo que es la tolerancia cero a la corrupción. Ujú, ya. Yo tengo un colega, Yaris Mujica, antropólogo, que hace un estudio muy interesante de la microcorrupción. Sí, sí. ¿No es cierto? Siempre miramos a la... bueno, No, es la corrupción cotidiana. cotidiana, Sí, sí. del municipio, de la escuela y qué sé yo. Esa me preocupa, primero, porque es mucho más difícil de detectar. 2, porque decimos, así nomás es, nos acostumbramos a lo normal. Y tercero, crea una cultura diciendo, bueno, la corrupción es parte del escenario, entonces no tengo que combatirla. Entonces, Carlos, en ese una cosita, caso, y sí. las otras 2 Bueno. las dejamos para el siguiente bloque. Nos quedamos con la microcorrupción. Ok, perfecto.